Buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Siempre es bueno encontrarnos para conocer de su palabra, para que su palabra sea la guía, para que su palabra alimente nuestro espíritu y a su vez sostenga todo nuestro ser. Ese es el propósito o uno de los propósitos de la palabra de Dios y del alimento espiritual que esto implica en nuestras vidas, cuanto más que este alimento se vuelve cada vez más necesario frente a la desnutrición espiritual que existe en el mundo. La palabra alimenta, la palabra guía, la palabra edifica, pero la palabra también advierte, ¿sí? Nos hace notar ciertos peligros, ciertas circunstancias que nosotros podemos afrontar como seres humanos. Los seres humanos hemos sido siempre seres humanos desde la antigüedad y hasta el día de hoy, desde el primer hombre y hasta el día de hoy. No creemos, no existe la posibilidad de pensar que somos fruto de una evolución, de que venimos de un ancestro irracional que terminó siendo supuestamente hoy en día racionales, pero el ser humano ha sido el ser humano siempre, ¿sí? Y por eso nosotros debemos tratar de guiar nuestras vidas de acuerdo a la instrucción, al manual de instrucción que nos ha dejado nuestro Creador, a efecto de evitar problemas, de evitar complicaciones y resultados adversos en nuestras vidas. Tan es así que la semana anterior, en esta charla que sale con la numeración impar, así es como yo he pedido que identifiquen entre las charlas que damos el día domingo delante de toda la iglesia y que luego las sacamos los días martes de cada semana, con estas charlas que salen los días jueves, y para poder identificar y tener una secuencia, ¿sí? Las charlas de los días jueves son las numeradas con número impar, ¿sí? Y las que son con el número par son las de los días domingos. Digo, la semana anterior habíamos hablado de algo que la Biblia nos muestra y que es importante tomar en consideración. Y es el hecho de confundir a veces el autoestima con la extrema autoconfianza, ¿sí? Y habíamos, o en resumen, le digo, la idea es saber que tenemos un buen autoestima, obviamente basado no en ilusiones, no en, en expectativas, sino una autoestima basado más bien en resultados, ¿sí? De nuestras vidas, en las distintas áreas en las que podemos manejarnos, pero que no tengamos un exceso de confianza basado en el yo soy, yo puedo, yo tengo, yo logro, únicamente, ¿sí? Y peor aún basado en la confianza que otras circunstancias, personas o instituciones humanas nos pudieran dar, ¿sí? Porque a la postre eso es autoengañarse, como habíamos denominado el mensaje de la semana pasada, ¿sí? La realidad nos muestra y nos confirma que efectivamente las cosas son así, cuando nos autoengañamos, cuando depositamos toda esa confianza, depositamos toda esa certidumbre en circunstancias que a la vuelta de la esquina nos han dado reveses en la vida. Tomaba el ejemplo del matrimonio, que nos casamos con la intención, la confianza de que todo va a surgir muy bien y de que vamos a tener una vida plena y de que hemos encontrado el complemento perfecto en nuestras vidas y que lo vivido, las experiencias nos garantizan eso, cuando a la vuelta de la esquina se termina en divorcio. ¿Por qué? Porque la confianza, si bien hay el amor, hay el compromiso, etcétera, etcétera, pero nuestra confianza debe estar en Dios. Es decir, si yo no manejo mi vida conforme a la voluntad de Dios, por más ganas que le ponga o por más que yo me guíe por mi raciocinio, por mi entendimiento, por mi manera de apreciar las situaciones, voy a terminar equivocado. Entonces, a eso se refiere y a eso nos referíamos la semana anterior, de que nuestra confianza, sí, está basada en parte en lo que hemos logrado en nuestras vidas, pero debe estar sustentada, afirmada, arraigada en Dios, en lo que Dios nos propone para nosotros. Y por eso decíamos que, o concluía esta porción de la palabra de Dios de Jeremías capítulo 17, diciendo que quienes confiamos en Dios seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae a pesar de la sequedad que pudiera haber en momentos en nuestra vida. Yo quiero continuar con los tres versículos posteriores de aquella
porción de Jeremías capítulo 17 y ahora dar lectura de los versículos 9 al 11 para complementar, digamos, un poquito el tema y mirar la advertencia que hoy nos muestra la palabra de Dios. Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 11. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios, que también para ayudarle saldrá ahí en la pantalla de su receptor. Dice así, Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 11. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días los dejará, y en su postrimería será insensato. Bueno, creo que más claro no puede hablarnos Dios a través de su bendita palabra cuando nos desglosa, cuando nos da ejemplos, cuando nos eh, figura, ¿sí? Lo que a la postre, tristemente, muchas veces hemos terminado viendo, ¿no? Espero que en otras vidas y no en las nuestras, pero terminamos viendo, ¿sí? Lo primero que aquí menciona la palabra de Dios es el riesgo que implica nuestros pensamientos. Dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Obviamente no está hablando del músculo que bombea la sangre para tener vida, ¿sí? Está hablando de nuestros pensamientos, de nuestra mente. En realidad, bíblicamente, el corazón, cuando habla en estos términos y que podemos identificar contextualmente, se refiere a la mente y a lo que la mente genera, es decir, los pensamientos, ¿sí? Y dice que nuestros pensamientos son engañosos, son tendientes a ser vulnerables, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque recibimos mucha información, ¿no es cierto? A veces prestando la debida atención, a veces de manera eh, indirecta, podemos decirlo, pero vamos constantemente llenando nuestra mente de pensamientos, de información de distinta índole, y eso va a generar en nuestra mente una confusión que va a terminar o que puede terminar engañándonos, ¿sí? Pero aparte de la información que tenemos, ¿sí? Aquí viene ya el contexto de lo que bíblicamente dice el corazón. Digo, en gran parte son nuestros pensamientos, pero también refiere que podemos ser engañados no solo por la cantidad de información que recibimos y a veces información que se opone, ¿sí? Entonces alguien me dice, esto es bueno, alguien me dice, esto no es bueno, esto es malo, y recibo yo las dos informaciones y las dos informaciones terminan confrontadas, las dos informaciones terminan eh, eh, equivocadas, una al menos respecto de la otra. Entonces eso ya da un lugar a que yo pueda ser engañado en mis pensamientos. Pero digo, el corazón se complementa, o lo que bíblicamente llama la palabra de Dios, el corazón se complementa con los pensamientos y con las emociones, ¿sí? Entonces, yo puedo recibir una información, pero todo depende de la receptividad en mis emociones que yo la tenga para yo poder creer o no creer. Entonces, está muy claro lo que la palabra de Dios advierte, que nuestro corazón bíblico o nuestro corazón espiritual, llamemos, que está formado por los pensamientos, por la mente sumada a las emociones, termina siendo un altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque podemos caer en un engaño, tal como dice la palabra. Y a eso se suma la naturaleza pecaminosa del ser humano, es decir, que nosotros por naturaleza no somos bien intencionados, por naturaleza no tenemos la tendencia hacia lo bueno, sino que de manera instintiva, por lo general se manifiesta esto, somos tendientes a pensar mal, ¿sí? Somos tendientes a imaginar lo peor, ¿sí? Es por eso que cuando recibimos una información, ¿sí? Que no está totalmente completa y nos dicen, tu hijo no aparece desde las 3 de la tarde. ¿Por qué nos dicen eso? Porque hoy que contamos con estos aparatitos
de teléfonos celulares, de pronto le llamaron, alguien le llamó por teléfono, no le ubicó, otra persona le llamó por teléfono, no le ubicó, estas dos personas se encontraron, dice, ¿has sabido algo del fulanito? Dice, no, sabes que le acabé de llamar y no me contestó. Dice, porque yo también le mandé un mensaje y tiene un solo visto, no me ha contestado, ni siquiera ha visto eso, ¿sí? Y eso le comunican a un familiar y le dicen, tal persona no contesta, no aparece. ¿Qué es lo que nos viene a la mente? A la mente nos viene, algo le pasó, le robaron el celular, le asaltaron, nos viene todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué nos vienen esos pensamientos? Porque tenemos una información previa, ¿no es cierto? Tenemos la información de que estamos viviendo momentos de delincuencia latente, porque sabemos que es una constante la roba de celulares, porque, en fin, ¿no es cierto? Esa es la información que tenemos. A eso se suma un sentimiento, una emoción en nuestras vidas, que estamos ligados, por ejemplo, a los seres queridos, a brindarles protección, ¿no? Entonces, no estuvo junto a mí, ¿dónde estará? ¿Qué pasará? Y lo que posiblemente sucedió es que apagó el teléfono porque está en una reunión sumamente importante, ¿sí? Entonces, ¿por qué terminamos pensando lo peor? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Sumada a nuestros pensamientos que están alimentados por información eh, que colma nuestras mentes o por información que confunde nuestra perspectiva. Y encima de eso, con la situación emocional que muchas veces es del momento. Puede ser una situación emocional alterada o extremadamente pasiva, ¿sí? Pero que es del momento, porque como nuestras emociones son cambiantes constantemente en nuestra vida, no es que podamos tener ese equilibrio, ¿sí? Entonces, todo eso hace de que el corazón bíblico, o sea, el pensamiento más las emociones, sean perversas y engañosas, ¿sí? Frente a este tan crítico panorama, me he permitido, antes de olvidarme, me he permitido llamarle a esta prédica, ¿sí? La atención se puede distraer. La atención se puede distraer. ¿Por qué se puede distraer? Porque muchas veces somos autoengañados por nosotros mismos con falsas expectativas, por tener confianza en el hombre que es limitado, ¿sí? En las personas, en las instituciones que están conformadas por seres humanos, que somos personas fallidas, que somos personas eh, aprovechadas, que somos personas malintencionadas. Entonces, este, este, estas expectativas de autoengaño que nosotros tenemos, ¿sí? Nos llevan a que la atención se distraiga, es decir, de no enfocarnos en lo que debemos enfocarnos, en lo que en la vida debemos enfocarnos, ¿sí? Porque a veces tenemos un objetivo bien claro, bien meditado, bien pensado, pero se puede distraer, porque la atención se distrae, ¿no es cierto? Eh, Tomo nuevamente el ejemplo del matrimonio, que quizás es una institución que necesita ser bien atendida, bien cuidada, bien pulida, ¿sí? Y dicen, ve, para que estés viviendo así como estás viviendo, mejor cásate. Y uno hace un análisis, ¿no? Y dice, sí, en realidad para mí es muy triste eh, despedirme cada día que estoy con mi amada o con el amado, en el caso de la mujer. Dice, es complicado esto de vivir distantes, hasta nos está resultando más caro, la distancia física, la distancia geográfica, en fin, ¿no? Hay un poco de cosas. Entonces uno dice, ¿qué sería lo mejor? Casémonos, porque nos amamos, porque nos queremos, porque creemos y consideramos que podemos hacer una vida juntos. Es más, creemos que podemos crecer como personas porque nos vamos a complementar, en fin, con todas las sanas expectativas que deben motivar un matrimonio basados obviamente en el conocimiento del uno con el otro y en la experiencia de vida que hemos tenido, ¿no? O sea, no pretenda que las cosas vayan espectacularmente bien cuando uno se conoce por internet a la distancia, mandando información que puede ser equivocada, engañosa, ¿sí? Y pensar que a la vuelta de la esquina me va a ir bien y luego va donde el pastor y dice, pastor, me está yendo mal. ¿Y qué pasó con los antecedentes, no es cierto? Entonces, se fija un objetivo y dice, esto es lo que quiero, esto es lo que me conviene, porque por todo lo vivido, lo conocido y la información que tengo, sé que las cosas van a marchar bien. Además, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, que es mejor dos que uno, etcétera, etcétera. Entonces ya, vamos ahí, ¿sí? Para, para arrancar en este lindo propósito. Pero luego, ¿sí? Hay información
que distorsiona nuestras relaciones. Hay apreciaciones, hay emociones, ¿sí? Que a uno le hacen considerar, y los que ya se casaron dicen, de gana me casé, de gana no hice caso. ¿Por qué terminó eh, equivocándose, entre comillas? ¿Sí? Terminó equivocándose porque distrajo la atención de lo importante, porque pensó que el matrimonio era y resulta que no ha sido. Porque a mí me dijeron que en el matrimonio para funcionar al 100% yo tengo que dar el 50, el otro tiene que dar el 50. Y el 50 que se reserva tanto el otro como el uno, ¿a dónde va? ¿No es cierto? Entonces uno puede distraer la atención de las cosas. Y eso pasa en la vida. Eso pasa no solo en el matrimonio, eso pasa en nuestros ejercicios profesionales, eso pasa en el desempeño de nuestras relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Que uno puede distraer la, la atención. O sea, la atención se puede distraer. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y vaya a saber usted quién lo puede conocer. El segundo aspecto que quiero destacar, después de mostrar eh, este panorama bastante conflictivo, digamos, ¿no? De lo que implica el corazón, que son la mente más las emociones, y que podemos ser engañados porque junto con nuestra naturaleza pecaminosa le vuelve perverso, dice la palabra. Digo, vaya a saber qué puede suceder, ¿no? Pues hay alguien que sabe lo que puede suceder y que es Dios. Porque el versículo 10 nos habla precisamente, dice, yo Jehová soy el que escudriño las mentes y los corazones. Entonces, nosotros ya debemos saber de antemano que nuestra mente sumada a nuestras emociones es un riesgo en nuestra vida. Y Dios conoce lo que hay en esa mente y en esas emociones y la mezcla de estas dos situaciones. Entonces, Dios dice, Dios nos va a dar a nosotros, ¿sí? Una recompensa, o mejor dicho, en su justicia va a permitir que nosotros cosechemos lo que con nuestra mente y nuestras emociones terminamos ejecutando. Los frutos se llama eso, ¿no es cierto? Entonces, esos frutos van a generar una obra que nosotros la vamos a tener que vivir. O si es que quisiera llamar una obra de teatro en la cual nosotros vamos a ser protagonistas de nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué vamos a protagonizar? Vamos a protagonizar el libreto que tenemos en nuestra mente junto con nuestras emociones, o sea, en nuestro corazón bíblico, ¿sí? Ahora, ¿esto es bueno o malo? Pues depende de usted y de mí, ¿no es cierto? Yo le digo, por ejemplo, cuando yo no le tomaba en cuenta a Dios para que tenga injerencia en mi vida, yo hablaba de Dios, yo mencionaba el nombre de Dios, yo tomaba el nombre de Dios en vano, porque toda mi vida fui con relación espiritual, equivocada, acertada, ejecutando, no ejecutando, creyendo, no creyendo, pero toda la vida yo hablé o tomé el nombre de Dios. Desde hace 34 años, van a ser ya en este año, el mes de noviembre. Desde hace 34 años yo le conozco a Dios por su palabra, que es distinto. Antes fui religioso, antes sí tenía un cierto grado de reverencia, pero no tenía un cambio de vida, no tenía una vida conforme a la voluntad de Dios. Hacía lo que yo creía, tenía un Dios como yo lo imaginaba, pero no más. Pero hace 34 años, un poco menos de 34 años, conozco a Dios por su palabra. Y ahí yo comienzo a tratar de adecuar mi vida, mi mente, mi corazón, mi accionar, para que mis frutos coincidan también con la voluntad de Dios, ¿sí? Porque como Dios escudriña los corazones, como Dios sabe lo que nosotros tenemos en la mente, sabe la intencionalidad de nuestras vidas, Dios mismo nos da la recompensa, ¿sí? La retribución de vida a nuestros pensamientos. Entonces, si yo sé, por un lado, ¿sí? Hablando con sensatez, que mi mente unida a mis emociones, ¿sí? Terminan siendo una amenaza para mi vida, porque mi mente va a especular en base a la información que tengo y mis pensamientos van a tener cierta dosis de malicia,
propia de cada ser humano, de la naturaleza pecaminosa que tenemos, lo cual hace perverso y amenazante a nuestras vidas. Pero sé que Dios conoce nuestros pensamientos, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer yo para no recibir la justa retribución de esa malicia en definitiva que tenemos los seres humanos? Lo que yo tengo que hacer es llevar mi mente cautiva en obediencia a Dios, como dice la palabra. O dicho de otro modo, yo tengo que adecuar mi mente conforme a la información que Dios me da. Ya no solo, o mejor dicho, ya no, en base a la información que el mundo me da, que las experiencias de otras personas me da, o que yo mismo he procurado tener la información. Yo tengo que a mi mente permitir que la información de Dios sature mi vida. Porque esa información de Dios primero va a poner un orden en mi vida. Esa información de Dios, siendo Él mi creador, ¿sí? Y que teniendo eh, propósitos magníficos, perfectos para mi vida, entonces la información que proviene de Dios me va a llevar a que yo tenga una retribución buena en mi vida, una recompensa, un resultado favorable para mi vida. Entonces, si yo, por ejemplo, me caso teniendo la información de lo que yo concebía como matrimonio, ¿sí? Y que el matrimonio era tal o cual cosa y que hay que manejarlo de esta u otra manera, y termino fracasando, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Recibo la información de Dios respecto de todo en la vida y del ejemplo que me permito tener del matrimonio, entonces ahí aprendo yo cómo manejar el matrimonio, qué es lo que esto implica, cuál es la parte que yo tengo que hacer, cómo manejarme en relación a mi pareja, etcétera, etcétera, en cuanto a la conducta, el comportamiento, el carácter, en fin, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el fruto de esa información que Dios da a mi corazón, es decir, a mis pensamientos, a mi mente y a mis emociones, sí, sea una obra o sea un fruto que me favorezca, que me complazca, que me ayude a crecer, que me traiga paz, felicidad, armonía, seguridad, ¿sí? Esa es la idea. Los pensamientos del hombre son malos. La información que Dios tiene para esos pensamientos transforma nuestras mentes y el resultado va a ser espectacularmente buena. Por eso es que no hay que distraer la atención. Yo veo, por ejemplo, ahora que hay eh, a través de las redes sociales, de los distintos canales de información alternativo que nos dan, aparte del cine y de la televisión, y que ahora es, creo que mucho más visitado el Internet, en búsqueda de respuestas, en búsqueda de información, que cualquier otro tipo de consulta. Yo veo tanta especulación, tanta elucubración, tanta mentira, tanto engaño de la gente que quiere moldear las mentes, ¿no? De la gente que quiere decir, esta es la manera de pensar positivamente, este otro pensamiento con esta actitud de vida te van a llevar al triunfo, a la victoria y al éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, si lo único que hay que hacer es esto, ¿sí? Entender, ¿sí? Porque no hay nada mejor que para enmendar, corregir, mejorar algo, hay que partir de una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que nuestros pensamientos, junto con nuestras emociones y sumada a nuestra naturaleza pecaminosa, es perverso y por lo tanto lo perverso lleva al desastre. ¿Ya? Ese es el punto de partida, esa es la premisa real que hay. Frente a eso, ¿qué hago? ¿Sí? Me invento cosas, aplico distintas fórmulas. ¿Para qué? Perder el tiempo y el esfuerzo. Lo que tengo que hacer es llevar mi pensamiento cautivo en obediencia a Cristo Jesús, o sea, llenar de información bíblica mi mente y comenzar a obedecerla, ¿sí? Y una vez que saturo mi mente, mi corazón, mis emociones inclusive, con la información que Dios me da, lo que yo voy a tener por resultado son actitudes y decisiones correctas que como resultado obvio me van a dar bienestar, por decirlo alguna cosa así. Ahora, es impresionante, y con esto concluyo, es impresionante la enseñanza y el ejemplo que nos deja esta porción de la palabra de Dios que habla de este tema tan delicado que son nuestros pensamientos, ¿no? Cual tus pensamientos tú eres, ¿sí? Un querido pastor, hermano de mi pastor, del que siempre ha sido mi pastor, mi único pastor. El hermano de él nos visitó y estuvo con nosotros, siendo una gran bendición por 5 o 7 años, hace algunos años ya, no recuerdo entre qué años estuvo aquí. Un hombre muy sabio, él decía así:
Tú no eres lo que piensas, sino lo que piensas, eso eres. ¿Sí? Porque uno puede pensar que uno es gran cosa, ¿sí? Pero los pensamientos que son malos, perversos, eh, llenos de desinformación, moldeables, vulnerables, manipulables, dice, si tú piensas eso, si tú piensas maldad, si tú piensas malicia, todo lo que puedas pensar de manera equivocada, aunque no lo digas, aunque lo camufles, aunque lo finjas, aunque lo proyectes de manera diferente, sí, a la postre uno sigue siendo así. Es por eso que hay veces que se dice entre las personas, dice, yo sabía que a la postre este iba a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque yo sé cuáles son los pensamientos que tiene esa persona, porque los ha demostrado con sus frutos, porque muchas veces lo ha manifestado en sus palabras, de chiste a chiste, de broma a broma, pero termina mostrándose quien a la postre verdaderamente es, ¿no es cierto? Y digo, el ejemplo que nos da la palabra de Dios es increíble. Dice que es como la perdiz, ¿sí? Que guarda lo que no hizo. Es decir, ¿por qué la perdiz tiene este tipo de actitud? Por proteger su vida, ¿sí? Hace ciertos hoyos, hace ciertas cuevas para supuestamente hacer creer a sus perseguidores, a sus enemigos, que está ahí, cuando en realidad no está ahí. O se mete por un hueco y aparece por otro, ¿sí? Entonces, esta manera de actuar nos pone como ejemplo la palabra de Dios. Dice, versículo 11, como la perdiz que cubre lo que no puso, ¿sí? Para eh, protegerse mentirosamente, ¿no es cierto? Así dice es las personas que amontonan riquezas, pensando que con eso tienen garantizada su vida. Sin darse cuenta, estoy desglosando, estoy parafraseando el versículo 11, sin darse cuenta que aunque amontonen riquezas, con eso no aseguran la vida, porque la vida les puede quedar a la mitad de sus días. Eso dice el versículo 11. ¿Sí? Y si no se les queda a la mitad de sus días, cuando avancen en edad, van a perder la razón, tendrán pensamientos insensatos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está impulsando la palabra de Dios? A que nosotros no distraigamos la atención, que la atención se puede distraer, como le llamé a esta prédica, de tal manera que nosotros podamos actuar con sensatez siempre y que no sea un objetivo de nuestras vidas el amontonar riquezas. Porque como el corazón es engañoso, nos dice, si amontonas riquezas vas a ser feliz, si amontonas riquezas vas a lograr éxito, si amontonas riquezas el mundo se te va a rendir a los pies, si amontonas riquezas vas a disfrutar de los placeres de la vida. ¿Sí? Pero nunca nos dirá con sensatez y con verdad, si amontonas riquezas, sí, vas a destruir tu vida, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso no nos va a decir. ¿Sabe quién nos dice eso? Eso nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que tengamos mucho cuidado con el amor al dinero, no dice con el dinero, porque el dinero bien tenido, bien trabajado, bien obtenido, sí, sirve para suplir no solo nuestras necesidades, sino aún para disfrutar del fruto lícito de nuestro trabajo lícito, ¿sí? Entonces, el dinero no es lo malo, el amor al dinero, esa avidez, ¿sí? Por acumularlo, por retenerlo, eso es lo que está mal. Y aquí nos da un ejemplo más, ¿no? Dice que mucha gente quiere actuar con la táctica de la perdiz, amontonar dinero para asegurar la vida. La vida no se asegura por el dinero, la vida se asegura por la obediencia a la palabra de Dios. Que nosotros podamos llevar nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo Jesús, para que no nos dejemos de engañar del peor enemigo que tenemos en la vida, que es nosotros mismos, o que somos nosotros mismos. Es necesario que cambiemos, que nos rindamos a Dios, que nuestra confianza sea plena en Dios y que sepamos que este librito puede hacer de nosotros y de nuestras generaciones personas totalmente felices, fuertes espiritualmente. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.